Entre su espesor, sombra, variedad de colores y sonidos, hay mucho más que frescura y belleza paisajística. Los bosques nos ofrecen alimentos, medicinas, materiales para múltiples actividades y combustibles, solo por mencionar algunas de las bondades. Dimensionar todo lo que son es fundamental para reconocer su importancia en la vida en la Tierra. El 31% de la superficie terrestre está cubierta por bosques, donde habita la inmensa mayoría de la biodiversidad del mundo. Los bosques también son fuente del 75% del agua dulce del planeta. Y como si fuera poco, los bosques también se encargan de resguardar la atmósfera del carbono y liberar oxígeno. Son los pulmones del planeta. Según las Naciones Unidas, los bosques absorben aproximadamente 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Por lo tanto, estos ecosistemas son fundamentales para enfrentar el cambio climático y reducir sus impactos. Sin embargo, esta maravilla está siendo amenazada por actividades humanas indiscriminadas. La agricultura, la ganadería, así como el acaparamiento de tierras y la minería ilegal son algunas de las causas de la deforestación en el mundo. La degradación y pérdida de los bosques afecta a las especies que allí habitan. También deteriora la calidad de los suelos y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, acceder y usar el bosque de manera no organizada expone a la humanidad a nuevos virus. La pandemia del COVID-19 es el ejemplo más claro de lo que puede suceder con mayor frecuencia si acabamos con estos ecosistemas. Según la FAO, América Latina y el Caribe tienen cerca del 50% de los bosques primarios del mundo. Lo preocupante es que esta cifra disminuye año a año. La Amazonía, el Gran Chaco y la Selva Maya son nuestros mayores activos en términos boscosos y a su vez los 3 mayores focos de deforestación en América Latina. En 2020, los trópicos perdieron 12.2 millones de hectáreas de cobertura arbórea. Esto es como si en un año desapareciera un país del tamaño de Nicaragua. Ante este panorama, ¿qué está pasando con los bosques en América Latina? ¿Por qué las acciones que se toman para conservarlos no están dando los resultados esperados? ¿Y qué otras soluciones deberíamos contemplar para su protección y uso sostenible? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Brújula Sonora Podcast. Como siempre los acompañamos Natalia Borrero y Mariana Rojas. Hola Natalia, ¿cómo andas? Hola Mariana, bien y sorprendida de cómo pasa el tiempo de rápido y pues porque es que ya estamos aquí llegando al final de esta primera temporada. Sí, efectivamente estamos a punto de cerrar esta temporada y como les habíamos prometido en un episodio anterior, el tema de bosques, como pudieron oírlo en la introducción, era un tema que teníamos pendiente. Entonces hoy vamos a conversar sobre la importancia de los bosques. Contémosle, Natalia, a nuestra audiencia quién es nuestro invitado. Claro que sí, Mariana, nuestro invitado es Jorge Alberto Mesa Roballo, otro personaje de lujo como todos los que han pasado por este podcast. Jorge Alberto es ingeniero forestal y en este momento es el representante de país de la FAO en Paraguay. Curiosamente, nuestra historia también va a desarrollarse en Paraguay, un país muy pequeño, pero con una porción de bosque importante y con unos problemas de deforestación que ya vamos a estar analizando más adelante. Jorge, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá acompañándonos en este episodio. Mariana, muchas gracias. Qué buena oportunidad de poder conversar con ustedes al respecto.
Bueno, pues Jorge, queremos empezar por hablar de la importancia de los bosques. Los bosques sabemos que cubren más o menos el 31% de la superficie terrestre mundial. Gran parte de ese porcentaje lo encontramos en 5 países del mundo. Uno de esos en Latinoamérica, que es precisamente el enfoque que le damos a este podcast, que es Brasil. Y queremos enfocarnos en esta primera pregunta en la importancia de los bosques. Sabemos que son unos grandes almacenadores de carbono, son ecosistemas que absorben CO2, contienen una gran biodiversidad, pero quisiéramos que tú nos ayudes a llegar a más detalles de cuál es la función que tienen los bosques, cuáles son esos servicios ecosistémicos que prestan y que para la población y para la humanidad, digamos, de alguna forma terminan siendo espacios muy importantes. Efectivamente, los bosques tienen una gran importancia a nivel local, a nivel nacional, a nivel global, con varias perspectivas sociales, culturales, ambientales, económicas. Los bosques naturales primarios básicamente se encuentran en un estado clímax. Implica que el balance de carbono es casi cero, es decir, que el nivel de captura de carbono es positivo, pero cercano al nivel de las emisiones. Y aunque algunos estudios apuntan a que ese nivel de captura es superior al inicialmente estimado por la infiltración del carbono en el suelo hacia las capas freáticas y el transporte del carbono diluido del agua hacia los océanos, podría ser mayor ese balance. En términos generales, está balanceado lo que entra y lo que sale. Ahora bien, si este bosque primario es sujeto a manejo sostenible, es decir, por ejemplo, a la retirada de madera en niveles que permitan al bosque recuperarse naturalmente sin perder sus funciones ecosistémicas, entonces el balance positivo del carbono puede ser mayor. Y esto es importante, pues bosques en crecimiento almacenan más carbono en su biomasa en crecimiento. Y esto contribuye en el proceso de mitigación del cambio climático. Pero ahora bien, si la intervención en el bosque no es sostenible, por ejemplo, cuando se extrae la madera en niveles superiores a la capacidad de restauración, el balance de carbono será negativo, considerando que además de perderse el carbono de esta biomasa, se perderá el carbono retenido en el suelo. Y la tala rasa es el extremo a donde no debemos llegar. Entonces, no solo se perderá el carbono almacenado, sino el hábitat de la flora y de la fauna, con lo cual la biodiversidad en el lugar también se reducirá drásticamente. El uso insostenible del bosque y la tala rasa, además de la pérdida de carbono y de la biodiversidad, también ocasiona la pérdida de esos servicios ecosistémicos del bosque que tú mencionaste, como por ejemplo, y muy importante, la regulación del régimen hídrico, la protección, por ejemplo, del suelo en las cuencas hídricas, la sostenibilidad de esa biodiversidad que hablamos, entre otros. En esta situación de esa pérdida generalizada, los servicios ecosistémicos, los medios de vida, principalmente para las comunidades indígenas, también se pierden, reduciendo sus oportunidades de sobrevivencia. Además, también la cultura. Estas comunidades que viven de esos bosques, que viven dentro de los bosques, se ven obligados a buscar otras opciones de ingreso fuera de su entorno y también en actividades que no necesariamente son culturalmente próximas a ellos. El bosque en sí, como tú sabes, se constituye una fuente importante de ingresos que ayuda a diversificar la renta familiar con actividades que son más resilientes al cambio climático. Y ahí es importante considerar, además, que los bosques se constituyen en aquellas barreras físicas para eventos hidroclimáticos que se podrían intensificar por el cambio climático, como las lluvias y los vientos más intensos. Entonces, tienen funciones muy importantes para el cambio climático, mitigación, adaptación, tienen funciones muy importantes para la conservación de los hábitats y con esto la conservación y la protección de la biodiversidad y también aspectos sociales y económicos vinculados. Jorge, importantísimo esto que tú nos dices porque creo que es la puerta de entrada también para comprender por qué es tan importante que conservemos nuestros bosques. Sin embargo, es preocupante también ver las amenazas que están teniendo y principalmente pues una de ellas que es la deforestación. Entonces hemos visto en los últimos meses reportes de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch, donde dicen, por ejemplo, que en 2020
la tasa de deforestación o la pérdida de bosques aumentó. Y lo que también es muy preocupante es ver cómo, por ejemplo, en ese ranking que menciona los primeros 10 países que han perdido bosques primarios en 2020, 5 de esos 10 son latinoamericanos: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México, que están pues distribuidos en nuestro territorio y que muchas veces solamente pensamos cuando se habla de deforestación o pérdida de bosques en Latinoamérica, solo se piensa en la Amazonia, ¿no? Y en Brasil principalmente. Pero se nos olvida que también hay otros 2 focos de deforestación importantes, que es la selva maya en Centroamérica, Guatemala, México, Belice, y pues el Gran Chaco, donde está Bolivia, Paraguay y Argentina. Y bueno, y un pedacito de Brasil también. Háblanos un poquito sobre este fenómeno que pues es alarmante y al que cada vez más el mundo también le está poniendo atención. ¿Qué es la deforestación? ¿Cuáles son esos motores? ¿Qué es lo que está llevando a que talemos más, a que tumbemos más, a que devastemos más esta fuente tan importante de la que tú ya nos hablaste? Natalia, mira, para contextualizar un poco, casi la mitad de la deforestación de América Latina ocurre en la Amazonía. Esto para dimensionar el tamaño del problema de la deforestación en esa región. Pero efectivamente, la deforestación se da en varios países y en las áreas que tú mencionas, la Amazonía, el Chaco, en Mesoamérica, y está asociada principalmente a la pecuaria, es decir, la conversión de bosques en pastos. Y esto implica cambiar un valioso bosque desde la perspectiva de sus servicios ecosistémicos ambientales, que son local, nacional y globalmente aprovechados, lamentablemente que no están apropiadamente monetizados para el beneficio local, por un agroecosistema pobre en servicios ambientales, pero que tiene un retorno económico casi inmediato. Otra causa de la deforestación que se verifica, por ejemplo, en el Chaco y la Amazonía es el avance de las plantaciones de soja a medida que se desarrollan nuevas variedades mejor adaptadas y tecnología de producción está avanzando. Y a esto se suma la expansión de otras actividades agrícolas y no agrícolas, como por ejemplo el tema de la palma africana en la selva maya, o la minería y el aprovechamiento maderero en la Amazonía, o el uso de la madera para producción de leña y carbón en algunas regiones del Chaco. Y un elemento importante también de la deforestación que se ha extremado en los últimos años son los incendios forestales. Estos deben ser considerados desde 2 perspectivas. La alta concentración de energía en el ambiente, que se expresa por una elevada cantidad de madera seca, lo que podría estar asociado, sí, al cambio climático, pero también esa acción humana poco responsable, considerando que alrededor del 90% de los incendios forestales, o tal vez más, son generados por el hombre. Tienen una causa antrópica. Uno de los temas que tú mencionas es cómo se ha ido expandiendo la frontera agropecuaria y que ha sido uno de los causantes de deforestación en Latinoamérica y que es común para las 3 regiones, digamos, o los focos de deforestación. Cada vez la demanda de alimentos aumenta a medida que evidentemente la población aumenta. Y esto pues lo que ha llevado es a que haya unas prácticas inadecuadas que impulsan la conversión, como tú lo mencionabas, de bosques a pastizales. Y esto realizado de una manera insostenible nos está llevando, digamos, a que haya un desbalance entre lo que podría ser la conservación de los bosques, la producción de alimentos y evitar la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo ves tú que se puede lograr un balance entre estos 3 objetivos? Mira, efectivamente las actividades agropecuarias que señalamos, la ganadería, la producción agrícola de commodities extensivos, son actividades que se señalan como las principales causas de la deforestación y tienen un común denominador. Tienen resultados económicos para alguien y al final para los países que las desarrollan. Tenemos que partir de ahí. Lógicamente, el balance económico final de la actividad, considerando las externalidades, principalmente cuando se tala el bosque, es negativo o puede ser negativo para la sociedad, aunque dé ingresos específicos para aquellos que la desarrollan. Pero en todo caso, desde mi perspectiva, si no valoramos económicamente el bosque y se paga los servicios ambientales que genera, será muy difícil conservarlos por más románticos que seamos. Ese para mí es el punto de partida, Mariana. Si los bosques generan beneficios locales, nacionales y globales,
la sociedad del entorno a los bosques, la sociedad nacional y global debe pagar por dichos servicios a sus legítimos propietarios. Es decir, mira lo importante que conservar el bosque que genera servicios ambientales tiene que ser un negocio tan importante y similar, por ejemplo, a la generación y comercialización de energía alternativa, como la eólica o el uso de energía de las mareas de los océanos o la energía solar. Producir servicios ambientales de bosques conservados tiene que estar en la lista de los negocios verdes de una economía sostenible moderna. Los países tienen que esforzarse por eso. Otro ámbito importante de trabajo en ese esfuerzo de conservar los bosques frente a otras actividades productivas es la importancia del ordenamiento territorial nacional, lo que yo le llamo muchas veces rayar la cancha. Y en el marco de este ordenamiento territorial, para mí es importantísimo la zonificación agroecológica, es decir, determinar hasta dónde y con qué prácticas agrícolas llega la frontera agrícola de un país. Se trata de establecer claramente dónde se puede realizar la pecuaria, la agricultura, dónde se puede realizar la forestación y en dónde se debe preservar el bosque a perpetuidad. Y eso se debe respetar. Por ejemplo, a través del no otorgamiento de préstamos productivos a actividades agrícolas que se realizan fuera de esas zonas no permitidas, o la no cobertura del seguro agrícola para esos casos, o la no flexibilidad impositiva para actividades que se realizan en zonas no permitidas. Pero por otro lado, en este contexto de alcanzar la protección de los bosques, también es importante generar incentivos económicos para que el sector agrícola productivo se embarque en esas transformaciones necesarias para tener sistemas productivos más sostenibles. Yo creo que es necesario apoyarlos a ellos también a mantener ese equilibrio económico de su negocio para los pequeños, medianos y grandes productores. Y esto no implica un esfuerzo solamente de los países productores, pero también de los consumidores, que tienen que dar, por ejemplo, acceso preferencial a mercados para productos obtenidos con prácticas ambientalmente favorables, como un incentivo para esa transformación. No solamente hacer un bloqueo a aquellos productos que no tienen buenos niveles de sostenibilidad, sino dar incentivos para aquellos productos que tienen prácticas mejores ambientales y sociales, darles acceso preferencial a mercados y a otros precios. Y también es importantísimo esa transferencia tecnológica para los productores, para que puedan buscar alternativas más sostenibles, para que puedan, por ejemplo, incrementar la productividad sin ampliar la frontera agrícola y que sea una transferencia tecnológica a costos más accesibles. Yo creo que esta transformación tiene que ser encarada como un esfuerzo de todos, Mariana. Jorge, con esta respuesta me hace surgir como un montón de preguntas que quisiera hacerte. Me voy a enfocar por ahora en una que tocaste al principio y está relacionada con el pago por servicios ambientales. Este ha sido un tema que se ha venido desarrollando en algunos países de América Latina, en algunos ha funcionado, ya está andando, tiene recursos, tiene como todo un sistema operativo, en otros está arrancando hasta ahora. Y con esto me surge un poco la inquietud de qué tanto este tipo de incentivos podrían aportar a estos planes de recuperación económica que los países estamos desarrollando en el marco de una recuperación post-COVID, teniendo en cuenta que el bosque puede generar, tenía un dato por aquí que es precisamente de la FAO, donde dice que 86 millones de empleos verdes son proporcionados por los bosques. Y esto me lleva a preguntarme cómo podemos también en esos planes generar este tipo de incentivos para que los gobiernos lo vean como una opción en el marco de la recuperación económica. Mira, esa es una excelente pregunta en el sentido de que en un contexto de pandemia y recuperación socioeconómica a la situación de la pandemia COVID-19, el sistema de valorización y pago por servicios ambientales se constituye en un elemento importantísimo de redistribución de los ingresos nacionales. Generalmente los focos de contaminación ambiental, de contaminación atmosférica están en las urbes y en las zonas urbanizadas, donde están la circulación, el transporte, la transformación de los productos, las industrias que emiten dióxido de carbono. Entonces, mediante una ley de valorización y pago por servicios ambientales, hay que llegar hacia una tasa, no hablo impuesto, una tasa de pago por los servicios ambientales que originan los bosques en esas industrias, en esa población concentrada en las urbes,
de tal manera que esos ingresos salgan de la urbe y vayan hacia las zonas rurales que están deprimidas, donde están las poblaciones que viven en los bosques, que pueden conservar los bosques, que son propietarias de los bosques y por lo tanto que esa preservación, conservación y producción de servicios ambientales se constituya una actividad económica remunerada. ¿Por quién? Por aquellos que contaminan. Entonces es, como tú lo dices, un enorme mecanismo muy válido que además está vinculado a una nueva economía verde que genera esa redistribución de ingresos en una población, en una nación. Jorge, yo creo que tú estás claramente llevándonos a ir entendiendo la complejidad del tema cuando hablamos de bosques. Y es que muchas veces nos quedamos pensando que solo es responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo, formular las políticas o dar los elementos para poder protegerlos o para poder parar problemáticas como la deforestación. Pero lo cierto es que es una responsabilidad de todos y que no solo corresponde a lo local, sino que es muchísimo más amplio. Y tú lo mencionabas en una de las respuestas que dabas hace un segundo, y es cómo los países que también están comprando estos commodities, están comprando todos estos productos que vienen de nuestros bosques, pueden contribuir. Y en ese sentido me haces pensar en todos estos acuerdos, tanto políticos como comerciales, que se están dando. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos pensamos, bueno, hay instrumentos, pero ¿por qué no están siendo tan efectivos? ¿Qué tiene que suceder para que todos estos acuerdos sean mucho más eficientes y realmente produzcan resultados en nuestros bosques? Hay un primer aspecto aquí que tenemos que considerar, es sobre el tema de la responsabilidad del consumidor. O sea, el consumidor juega un papel esencial en la protección de los bosques. Y lógicamente, si tenemos un consumidor final, hablando de acuerdos comerciales y de países que compran a otro, pero también dentro de los países, si tenemos un consumidor final más consciente y que está mejor informado sobre el origen y la calidad del producto que puede adquirir, podrá seleccionar mejor el producto que va a comprar. Eso es lógico. Nosotros en la FAO siempre hablamos de toda la cadena agroalimentaria y la responsabilidad de la una punta, que es el productor, y la responsabilidad de la otra punta, que es el consumidor. Y cuando tú tienes un consumidor mejor informado, consigue mover toda la cadena agroalimentaria para enfocarle en aquellos productos que considera que son de mejor calidad y que le hacen mejor a él. Hay dos cosas que son importantes, y esto funciona a nivel de consumidor, comprador, pero a nivel de países, productores y consumidores. El nivel de conciencia o sensibilidad del consumidor y la información que dispone del producto que está a la venta. Y con relación a la información del producto, yo creo que es necesario que el consumidor comprenda que la calidad del mismo no está asociada únicamente a los aspectos físicos o estéticos, por ejemplo, de los muebles que está adquiriendo, o nutricionales cuando se trata de los alimentos. El origen del producto y su sistema de producción hacen parte de la calidad del producto en el mercado. Pero para que esto exista, es necesario que hayan sistemas de certificación de los productos o que la ley se aplique de manera apropiada para que los productos que llegan a los mercados tengan una garantía de que provienen de bosques manejados o que los alimentos no fueron generados en áreas que con tala ilegal o que vienen de áreas con conflictos sociales o que generan conflictos sociales. Ahí hay un problema grande, conociendo los niveles de control forestal que tenemos en los países, pero yo creo que es posible, se puede trabajar en eso. Es importante iniciar el proceso en la niñez y a través de una educación formal en las escuelas y colegios. Es decir, es un proceso generacional. No solamente es suficiente construir políticas o leyes forestales adecuadas y tener consumidores sensibles y mejor informados. La gran tarea es construir sociedades con un desarrollo más justo y equitativo. Y, lógicamente, esperemos que hasta allá no terminemos antes con los bosques, pero es un problema muy amplio donde el tema de desarrollo inclusivo y equitativo tiene mucho a ver con el destino y el fin de los recursos forestales. Jorge, tú a lo largo de la entrevista has hecho énfasis bien importante en el tema de las comunidades y sobre todo de que vean el bosque en pie
y al verlo en pie también vean una posibilidad de tener un bienestar y unos ingresos y una vida digna, digámoslo. Entonces te queremos invitar a que escuches con nosotras y con nuestra audiencia una historia muy bonita que tenemos justamente en Paraguay, en el Chaco, de una comunidad indígena que está haciendo monitoreo de los bosques para ayudar a preservarlos, pero también para preservarse ellos mismos como comunidad. De la mano de Natalia Gómez, entonces, nos vamos a ir en este momento hasta el Chaco, Paraguay. Este es el hogar de jaguares, osos hormigueros gigantes y decenas de especies propias y exóticas. Un lugar donde confluyen pastizales, sabanas secas e inundables, sierras, ríos y bosques. Les estamos hablando del Gran Chaco, una zona que comparten Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Allí convergen más de 50 ecosistemas diferentes, unidos por el mismo patrón de vegetación y clima. Según la Real Academia Española, la palabra Chaco deriva del quechua chacu, que quiere decir casa. Y esto nos lleva a imaginar la cantidad de fauna que debía habitar esta zona. Y digo debía porque esta actividad sin control ha acabado con buena parte de los animales que allí vivían. Pero el Chaco paraguayo también es la casa de Víctor. Él es parte de los Ayoreo Totobiego Sode, un grupo étnico que ve amenazada su existencia. Majo Centurión, comunicadora de la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas FAPI, nos cuenta. Una de las principales amenazas de este pueblo es la presión por la deforestación para cultivo de soja, para agroganadería. Entonces todo el tiempo hay amenazas de invasión al territorio. Para hablarnos más sobre el Chaco, el hogar de los Totobiego Sode, continúa esta historia Aldo Benítez, periodista paraguayo y colaborador del portal Monga Bailatam. Los Totobiego Sodes son los más aislados de los ayoreos, es decir, hacen parte de las comunidades que se conocen como no contactados. Organizaciones como Survival International afirman que son el último pueblo aislado al sur del Amazonas. Totobiego Sode significa gente del lugar de los cerdos salvajes. Viven en pequeñas comunidades. Allí cultivan calabazas, habas y melones en la tierra arenosa y cazan en el bosque. Víctor es uno de los puentes con el exterior y fue nuestro enlace para conocer su historia. Bueno, la organización OPIT trabaja con dos comunidades Ayoreo Totobiego Sode, que son Chaidí y Aucojadí, y también con protección de nuestros hermanos. Digo nuestros hermanos porque prácticamente son familiares sanguíneos quienes viven todavía sin contacto con la sociedad no indígena, ¿verdad? Es por eso esa protección nuestra del territorio. Hay que mencionar también de que el territorio tiene un valor muy importante para nosotros desde el punto de vista histórico, cultural, no simplemente desde un punto de vista económico. Las comunidades o los pueblos indígenas tienen una conexión directa con el pasado y el presente y el futuro que implica un territorio para nosotros. Tenemos lugares históricos, lugares donde la gente nacieron y hay un montón de historias que hay dentro del territorio. Según la organización Huira Paraguay, solo en un mes en el Chaco paraguayo se ha llegado a perder una superficie equivalente a 1,7 veces el tamaño de Buenos Aires. La pérdida de bosques en Paraguay es alarmante. Entre 2001 y 2019 se deforestaron más de 6 millones de hectáreas en el país guaraní, un hecho que lo hace el segundo que más cobertura arbórea ha perdido en Sudamérica después de Brasil, según Global Forest Watch. Y es que la problemática es tan compleja que el mismo Global Forest Watch buscó la manera de contactar con los ayoreos Totobiego Sode. Su intención, capacitarlos y dotarlos de tecnología que les permita monitorear el bosque y al mismo tiempo protegerse de la invasión de forasteros en sus tierras ancestrales. Como Ayoreo Totobiego Sode, dentro de lo que es la protección y
cuidado de nuestro territorio, hemos acudido también a Global Forest Watch para hacer el uso de la tecnología y controlar desde la aplicación la deforestación o posibles deforestaciones detectadas en nuestro territorio. Esta relación inició en 2019 y tiene su base de operaciones en dos comunidades, Chaidí y Acojadi. Bueno, la comunidad Chaidí está a unos 650 kilómetros de Asunción, en el distrito de Puerto Casado, tierra adentro. La comunidad es puro bosque, donde día de por medio uno puede oír los gritos del yaguareté, como se dice en guaraní, o el tigre. Uno puede escuchar el grito nocturno de los zorros, uno puede ir a cazar tranquilamente chancho silvestre, y eso es lo que puede de alguna u otra forma caracterizar la zona del patrimonio Ayoreo Totovigo-Sode, ¿verdad? Estas zonas son las últimas fronteras que protegen a los ayoreos Totovigo-Soe que se encuentran en aislamiento voluntario. En Chaidí viven alrededor de 60 familias, cada una tiene entre 5 y 6 miembros, casi todos con celulares. Contar con tecnología le ha permitido hacer el seguimiento de dónde se está desmontando y quemando. Atahualpa Ayala, ingeniero de la FAPI, quien ha acompañado este proceso, nos cuenta. La facilidad con que los chicos aprendieron, ya sea a utilizar la aplicación como a pilotear el dron. La verdad que con el dron me sorprendí porque tuvimos una primera clase de inducción donde le enseñamos las partes del dron, cómo se manejaba, los comandos, y hicimos una pequeña práctica. Luego, en la siguiente práctica, ellos recordaron todo y es más, le parecía muy sencillo. Fue sorprendente, aprendieron muy rápido. La FAPI ha sido un actor clave para que este proyecto se realice. Ellos han sido garantes y se han encargado de llevar a los ayoreos ese conocimiento tecnológico de una forma que sea comprendido y aceptado culturalmente. Sus técnicos jurídicos y en georreferenciación han hecho equipo con 12 jóvenes Totovigo-Soe. El fin mismo de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema piloto de monitoreo territorial participativo con uso de alertas satelitales tempranas para el control y promoción de la reducción de la deforestación y los incendios forestales también en las tierras indígenas. El trabajo se viene realizando en las dos comunidades y consiste en dotar a los indígenas voluntarios de tecnología para que puedan monitorear de forma eficiente el territorio. Actualmente estamos trabajando en 100.000 hectáreas. La tecnología que estamos usando consiste en las alertas tempranas GLAN y VIRS mediante la aplicación Forest Watcher. Entonces estamos usando unas tablets, tenemos el territorio delimitado y vamos monitoreando las posibles alertas. Los drones y celulares como la principal herramienta de monitoreo funcionan con Forest Watcher. Esta aplicación notifica a los jóvenes sobre un posible episodio de deforestación o incendio. Ellos, con la ubicación exacta, se desplazan a verificar si la alerta es verdadera o falsa y realizan un informe que cuentan con datos y fotografías. Estos datos son enviados a los especialistas en Sistema de Información Geográfica de la FAPI, quienes levantan mapas y un documento mucho más técnico. Ya con este reporte, el equipo jurídico entabla las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Todo esto se sube a la página web Tierras Indígenas y allí se va actualizando lo que pasa con cada denuncia. Estas alertas tempranas están ayudando a la comunidad a tomar medidas y evitar el avance del desmonte. Y es que no es solo una cuestión de tecnología, las comunidades indígenas son clave para la protección de nuestros bosques. Estudios hechos por la FAO demuestran que los territorios indígenas donde se respetan sus títulos de propiedad son zonas donde las tasas de deforestación son mucho menores. Por eso el pedido de conocedores como el ingeniero Atahualpa es continuar.
Sería importante que este trabajo sirva como una experiencia piloto que se pueda utilizar nuevamente en las diferentes comunidades del Paraguay, pues lo estamos encontrando como una combinación de soluciones muy económicas, eficientes, que podría ser de gran ayuda para las diferentes comunidades indígenas del Paraguay. Mientras tanto, se seguirá luchando porque los títulos de los ayoreos Totobigosoe se respeten, pues como dice Víctor, Hasta hoy día, el ser humano, viva o no viva en el bosque, sigue dependiendo de lo que produzca la tierra, ¿verdad? Y es por ende, los pueblos indígenas dependemos muchísimo del bosque porque creemos de que el bosque nos da muchísimo alimento, muchísimo más saludable que en otro lado generalmente no puedes encontrar. y es que el bosque en el Chaco y sus bondades no son solo responsabilidad de los ayoreos. Mujer, amigo, una escuchadate pise, yo que ayuda, no tiga, yo cogio a coñones todo, jiki que gungan, ella con abonate yo con amigo y neja. Como lo dice Víctor en su lengua ayoreo, el territorio hoy por hoy no tiene que ser solo y exclusivamente cuidado por los ayoreos Totobigosoe. Debe ser cuidado por todos los que habitan Paraguay y otros lugares del mundo, porque sin la tierra no hay futuro. Según un informe de Global Forest Watch, el 93% de la pérdida de bosque en Paraguay se ha dado por actividades ligadas a la producción de carne vacuna, soja y madera. Y es que este país suramericano es considerado uno de los mayores exportadores de estas materias primas en todo el mundo. Un asunto que nos hace pensar que el cuidado del Chaco y los demás bosques de América Latina y el Caribe no son responsabilidad única de los pueblos indígenas. Jorge, luego de escuchar esta historia y de ver la importancia de las comunidades, pero sobre todo también de los pueblos indígenas en la conservación de los bosques y del territorio, y de ver también pues lo que también los estudios y la ciencia nos han dicho, ¿no? El IPCC, la UICN han hablado un montón de cómo esos territorios donde hay pueblos indígenas están siendo mejor conservados. ¿Qué podemos hacer para contribuir a que estas comunidades sigan encontrando en el bosque una opción de vida? Nosotros recientemente hicimos un estudio donde efectivamente confirmamos lo que mencionas, que las áreas que han sido legalmente otorgadas a comunidades indígenas son las áreas donde tenemos los menores niveles de deforestación y por lo tanto son áreas que están proveyendo servicios ecosistémicos, servicios ambientales a toda la población. Entonces ahí está lo importante. Y además son áreas donde el manejo se está haciendo bajo consideraciones y bajo conocimientos ancestrales, es decir, se está preservando una cultura que es importante también para el desarrollo de las diversas sociedades. Con relación a las comunidades indígenas específicamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho también en términos prácticos como FAO? Nosotros estamos buscando articular política pública en beneficio de comunidades indígenas y también campesinas en situación de vulnerabilidad económica, que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, cuando tú me dices qué es lo que se puede hacer, primero, articular política pública. Una política pública de protección social es importantísimo, un piso básico de protección social. Sobre ese piso básico de protección social estamos montando un programa de inclusión productiva que está vinculada a sus conocimientos ancestrales y a sus actividades de producción culturales, apoyándoles, incentivándoles a que ellos desarrollen esa actividad, tanto para subsistencia, incluso con excedentes para comercialización. Y sobre la base de eso, estamos montando una política ambiental de adaptación y mitigación del cambio climático, incorporando en ese contexto sistemas agroforestales culturalmente apropiados para que los indígenas contribuyan en la protección de los
servicios ambientales y ecológicos y que sean remunerados con esta política por esos servicios ambientales, que haya un pago por servicios ambientales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Articular políticas públicas. No tenemos que pensar que las comunidades indígenas deben ser atendidas solamente de una perspectiva social o solamente de una perspectiva ambiental y con programas desarticulados. Es importante articular políticas públicas, montar una sobre otra y generar esa hoja de ruta de desarrollo y de consecución de sus necesidades básicas saliendo de la pobreza. Con eso van a estar mejor adaptados para el cambio climático y también van a contribuir a la mitigación del cambio climático. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Este tema realmente es apasionante. Creo que podríamos quedarnos aquí conversando más rato porque cada pregunta nos lleva a más preguntas, pero creo que lo importante es esto que ya estamos diciendo aquí y es esta necesidad de que todos los actores que hacemos parte de la sociedad nos pongamos pues las pilas y nos comprometamos a ayudar a conservar nuestros bosques. Muchas gracias de nuevo por estar en Brújula Sonora. Mariana, Natalia, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Efectivamente, tenemos mucho más que conversar y podríamos desarrollar mucho más los temas y será para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Bueno, y hasta aquí llegamos con este episodio de Brújula Sonora Podcast. Como siempre, les damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que en 15 días tendremos una nueva entrega. Mientras tanto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @transformaglob, y dejarnos saber qué piensan de este podcast. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Mariana Rojas y quien les habla, Natalia Borrero. Agradecemos muy especialmente al periodista paraguayo Aldo Benítez de Mongabay Latam y a Martín Pérez por su asesoría técnica. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. El próximo será un episodio especial. Esta vez para hablar de la necesidad de co-crear un futuro sostenible desde los procesos institucionales. Porque todo está conectado y aporta a la construcción del bienestar futuro y colectivo.